Bueno, moltes gràcies a tots per vindre. Perdoneu una miqueta el retras, però a la carretera teníem una miqueta de tràfic. I no res, doncs hem convocat així perquè, com sabeu, esta tarda fem una xerrada oberta al públic en el company Juan Carlos i en Arcadi, que no pot estar ara així perquè arriba esta tarda en l'hora justa. I hem volgut convocar una petita roda de premsa per a tots els mitjans, sobretot els comarcals i també els de la província, per a que poguéssiu fer totes aquestes preguntes que tantes ganes teniu de fer-nos als dels cercles i que estem a l'espera a veure com donarem els propers passos i com és la realitat ara mateix en els pobles d'ací de la nostra província. Estem a la taula el company Hugo, de Vinaròs, Pedro, d'ací de Benicarló, jo soc d'Alcalà però estic en representació de la coordinadora d'Intercercles de la província de Castelló, i el company Juan Carlos. Estem oberts a totes les preguntes que vulguéssiu fer, tant en clau local com en clau nacional o provincial. O internacional. I en fi, quedem a la vostra disposició. Parlaríem, ell parla en castellà, nosaltres parlem en català i en castellà com vulguéssiu. Si no hi ha cap problema, parlaríem en la nostra llengua. Si algú preferís que parlem en castellà, doncs ho demana i ja està. Passem directament a les preguntes. Gràcies. A mi m'interessaria saber, que és una pregunta que ja vaig traslladar a Hugo quan vam fer l'entrevista, l'articulació dels cercles en relació als altres cercles i en el nucli, diguem, de Podemos més potent, que està més a Madrid, ¿no? ¿Cómo se articula todo la relación entre círculos, cómo se establece para poder haber, digamos, una línea coherente y un poco unitaria, ¿no? Tanto en las bases como en el funcionamiento de Podemos. Podemos nace de la constatación de las limitaciones del asamblearismo puro. Venimos del 15M, nos sentimos herederos, no somos el 15M. 15M no se puede representar, porque el 15M es tan variado que le ocurre como a ese mapa del cuento de Borges, que el mapa que representa esa realidad tiene que coincidir realmente con la propia realidad para que sea fiel. Venimos del 15M, pero también entendimos las limitaciones que tenía el 15M para poder hacer políticas públicas, ¿no? Y al mismo tiempo venimos de la constatación de las limitaciones de la democracia de partidos tradicional, ¿no? donde el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Y desde el comienzo entendíamos que en un momento de crisis institucional, en un momento en donde los consensos que nos sirvieron durante la transición ya no nos sirven, ninguno de ellos, no sirve el consenso sobre la monarquía, no sirve el consenso territorial, no sirve el consenso sobre Europa, no sirve el consenso económico. En ese momento de crisis necesitábamos reinventarnos algo. El 15M, que no fue nunca una respuesta, sino una pregunta, identificó con mucha claridad las insuficiencias de la democracia representativa y del modelo económico. La democracia representativa porque no nos representan y el modelo económico porque nos trata como mercancías en manos, ¿no? De banqueros y de políticos al servicio de esas grandes empresas. Y por tanto nos vimos en la obligación de inventarnos algo diferente, ¿no? Y Podemos nace así, ¿no? Ayer contaba... ayer contaba una historia que nos contaba a su vez Juan Jesús Ibáñez, un profesor en Madrid, de un monje que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípula a diferenciar lo que era verdadero y lo que era falso. Y llegó el día de la última gran lección y le mandó al salón de los pasos perdidos y le puso una vara de almendro en la cabeza y le dijo: si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza; si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza; y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución para que no te dé con la vara en la cabeza es cambiar la dimensión del problema. Si es necesario que no te den con la vara en la cabeza, pero es imposible con estas reglas dadas, o te inventas una nueva dimensión o te dan con la vara en la cabeza. Eso es Podemos. Podemos entendió que con el funcionamiento asambleario que pusimos en marcha durante el 15M era imposible conseguir transformaciones, y dimos el salto y decidimos presentarnos a las elecciones. Con el funcionamiento tradicional de los partidos, al final los dirigentes se parecen a los militantes, pero no se parecen a la ciudadanía. Por tanto, tenemos la obligación de inventarnos un doble eje. Un eje que tenga que ver con la democracia representativa y un eje que tenga que ver con la democracia participativa. Tenemos que ser capaces de conseguir los dos elementos.
De ahí hemos pensado varias ideas que las hemos trasladado a la discusión en los círculos. Nada está cerrado. Es decir, que los periodistas les gustaría tener un titular claro de algo. Les pasaba también con el 15M, ¿no? Querían claves en términos de lo que ya conocían, pero es que Podemos nos lo estamos inventando. Podemos es un proyecto político en construcción con la gente, ¿no? Y tenemos la obligación de que no se parezca ni a los partidos políticos tradicionales ni que tampoco sea el 15M. Y en ese sentido tenemos intuiciones, ¿no?, de cómo tiene que funcionar todo eso que tú planteas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la intuición de que los círculos de Podemos no pueden ser las asambleas tradicionales del partido. ¿Por qué? Porque sabemos que en las asambleas tradicionales del partido la gente lo que va es a pelearse entre las diferentes familias para conseguir los cargos. ¿Cómo solventamos eso? Y eso pasa en todos los partidos políticos, ¿eh? La asamblea de Vinaroz, la asamblea de Benicarló, dedicaría el 80% de sus energías a pelearse a ver quién va a ser el portavoz, quién va a ser el que manda el cargo a los órganos representativos, y hemos decidido que eso no puede ser la solución. Eso es lo que hacen los partidos políticos tradicionales. Y si Podemos tiene éxito es porque Podemos es diferente. Y tenemos que garantizar esa diferencia. ¿Cómo lo logramos? Haciendo que los círculos sean lugares de trabajo y no sean lugares de nombramiento de cargos. Los cargos se van a nombrar apelando a toda la ciudadanía. Si es verdad que cuando los militantes nombran a los cargos se parecen a los militantes, vamos a intentar que sea verdad que si la gente es la que nombra a los cargos se parezcan a la gente, que es lo que a día de hoy no está ocurriendo con la política, y es lo que hace que todos los políticos, salvo Pablo Iglesias y alguno más, suspendan en las encuestas. Y la gente le pone a los políticos unas notas que si se las pusiera yo a mis alumnos se deprimirían. O sea, les ponen un 1,5, un 2, un 2,5, un 3, por Dios, ¿no? Conclusión de tu pregunta, estamos inventándonoslo, la decisión final se va a tomar en la Asamblea Ciudadana, si se puede, de otoño, y tenemos que intentar ecuacionar, conjugar las cosas que he dicho. La primera, que los círculos se conviertan en espacios de trabajo, no en espacios de discusión partidista. Que quien vaya a un círculo es porque tiene alguna idea para su ciudad, que tiene alguna idea para el Estado, que tiene alguna idea para sus vecinos, que se van en Podemos son héroes. Porque estar en Podemos, en la Comunidad Valenciana, es de héroes. Y eso me gustaría que los medios lo recogieran. Porque te juegas cosas, porque son vengativos, son rencorosos, porque tienen una concepción patrimonial del Estado, creen que el Estado es suyo, y te reparten dinero, te reparten cargos. Lo vemos constantemente. Y hay una parte de la ciudadanía que la han captado. El modelo democrático del Partido Popular son esos ciudadanos que están esperando al alcalde corrupto cuando sale de un juzgado y le gritan: ¡alcalde! ¡Arriba, eres grande! Ese es el modelo de democracia que ofrece el Partido Popular. Por tanto, los círculos tienen que poner en marcha esa lucha contra la casta local. Segundo, tenemos en los círculos que luchar contra los arribistas. Tenemos que luchar contra esa gente que tiene proyectos personales, cuando lo que necesitamos en los círculos son proyectos colectivos. Hay gente que de repente mira a los círculos a ver qué puede sacar. Tenemos que identificarlos y decirles: monte una empresa o hazte concejal del Partido Popular, pero no, aquí no vengas. Tercer fantasma contra el que tenemos que luchar es contra cualquier persona vinculada con malas prácticas. No queremos en los círculos gente que se haya portado mal en otros sitios y venga ahora aquí porque acabamos de nacer a ver si encuentra el hueco para portarse mal mientras que nos damos cuenta de que son unos canallas. No, máxima alerta al respecto. Hay gente que se ha portado mal, el PSOE en el PP, y dice: ahora van probando. Y por último también, fijaos, tenemos que luchar en los círculos contra el fantasma del sectarismo. Recordad el 15M.
En el 15M nadie bajaba línea. En el 15M nadie le decía, déjame a mí que yo soy el que sabe. No. En el 15M todo el mundo era escuchado, y por eso, fijaos, el 15M tuvo éxito. Cuidado con convertir en los círculos en lugares donde hay los expertos y los demás. Y los expertos son los que le van a explicar a los demás cómo son las cosas. No queremos sectarios. Hemos dicho en Podemos que no pedimos el carnet a nadie. Aquí no hay nadie pata negra. Aquí no hay nadie de la primera hora y otros de la segunda hora, no. Esas son cuestiones de la vida de Brian, del Frente Judaico de Liberación, del Frente de Liberación Judaica, que se pelean por definiciones. Nosotros tenemos que huir de ese tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, fijaos, en la comunidad concreta, en la comunidad valenciana, como diría Trillo, en la comunidad andaluza, donde me encuentro, tenéis los mismos problemas que hay en el resto del Estado, compartís la misma estructura, con el agravamiento de que el PP ha hecho de la comunidad el parque temático de la corrupción, de que el PP ha hecho de la comunidad autónoma valenciana un espacio clientelar, donde han envilecido la democracia, y por tanto aquí hay que hacer un esfuerzo extra. Hay otros lugares donde la opinión pública ha estado más blindada frente a los sinvergüenzas. Aquí la existencia de personas como Fabra es absolutamente evidente, ¿no? Es una señal clara es que es el ejemplo. Es decir, el PP tiene el dudoso privilegio de haberle brindado al conjunto del Estado el ejemplo más emblemático del sinvergüenza, que es Fabra. Más que afecta, ¿no?, a toda la zona, ¿no? Llega hasta Matas y lo que quede, ¿no? Somos optimistas, trágicos o pesimistas esperanzados. Somos conscientes de las dificultades, de verdad. O sea, somos conscientes de que es muy difícil pelear en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, contra las redes clientelares, contra el miedo, contra el control de los medios de comunicación, contra ese uso del Estado como si fuera su cortijo particular. Somos conscientes de que luchar contra eso es muy complicado, ¿no? Y esa es la parte pesimista. Pero somos esperanzados porque Podemos ha roto el candado de los miedos. Y estamos viendo en todos sitios, fijaos, mucha gente que no se atrevía, que se está empezando a atrever. Y por eso el miedo ha cambiado de bando, el miedo lo están empezando a tener ellos, y la ilusión la estamos empezando a tener nosotros. Basta oírles hablar. Tú oyes hablar al Partido Popular y notas que están rezumando miedo. El Partido Socialista, que acaba de hacer un cambio supuestamente, el secretario general, y parece la nueva temporada de moda de Un Gran Almacén. No aporta nada, ya quisiera, ¿no? De verdad, os lo digo, de verdad, que ojalá realmente. Hay mucha militancia honrada en el Partido Socialista, muchísima militancia honrada en el Partido Socialista, que está muy decepcionada, que sigue aguantando, ¿no? Porque uno milita también por muchas razones, ¿no? Y una de ellas también es la inercia, la rutina. Y cada vez hay más militante del Partido Socialista avergonzado del rumbo del Partido Socialista. Una de las razones, fijaos, del nacimiento de Podemos es que no tiene sentido que con esta crisis no hayamos antes, ¿no?, dado una respuesta popular a estos sinvergüenzas. Sobre todo porque es que no era una crisis, sino que era una estafa. Y si hemos tardado tanto tiempo en salir es porque las fuerzas políticas que tenían que habernos representado no nos estaban representando. Y por eso ha nacido Podemos. Y por eso también no podemos ser amables, ¿no?, ni ser condescendientes con los errores de los demás. Podemos existe porque es una fuerza política diferente. Y por tanto, todos los pasos políticos que demos
todos los pasos políticos que demos tienen que garantizar que seguimos siendo diferentes. Y lo estoy diciendo con mucha claridad respecto de las elecciones municipales. Todas las decisiones de alianzas, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, las va a tomar la Asamblea Ciudadana, si se puede, de otoño. Ahí es donde vamos a decidir todos y todas qué hacemos. Pero hay una cosa que está absolutamente clara, escrita, y es que no podemos hacer nada que vaya en contra de lo que significa Podemos. Parece que es bastante evidente, ¿no? Es decir, que el objetivo nuestro, que es cambiar la política de este país, tenemos que mantenerlo intacto. Intacto. Ningún paso que demos puede estar en contra de lo que significa Podemos. Y eso lo tenemos que tener todas y todos muy claro. No hemos entrado aquí para acumular ningún tipo de poder. Fijaos que mucha gente deseaba que nos hubiéramos presentado, Íñigo, yo, al Parlamento Europeo, y ahora seríamos seguramente eurodiputados. Y no quisimos, porque queríamos dejar claro que no nos interesa tener un cargo por tener un cargo. Lo que nos interesa es cambiar la política en España, reinventarnos la democracia. Y por eso, fijaos, tenemos que ser muy radicales con lo que significa nuestra manera de hacer las cosas. No estamos aquí para acumular ningún poder que no nos permita cambiar nuestro país. No nos interesa ningún poder que frene la posibilidad de cambiar nuestro país. Ya. Primero, pedir disculpas por haber llegado tarde, estaba en un programa en directo, imposible llegar a la hora. No sé si lo han preguntado o no, a vistas de pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular pretende cambiar la reforma, o reformar la ley electoral. ¿Qué pensáis de eso? Mariano Rajoy seguramente pasará a la triste historia de la democracia española por haber sido el presidente que incumplió su programa electoral de manera más flagrante. Se presentó con un programa y lo incumplió puntualmente. Y quizá en segundo lugar, por haber empeorado todas las cifras sociales que dijo que iba a mejorar, de empleo, de desempleo, de deuda, es decir, todas las cifras las ha empeorado. Y en tercer lugar, por tener maneras de tahúr en la política. Y eso se paga. A 9 meses de unas elecciones, pretender cambiar las reglas del juego son maneras de tahúr. Te diría que en Podemos tenemos la sensación de que está legislando anti-Podemos. Que la legislación última del Partido Popular, la ley Mordaza, convertir en delitos formas de manifestación política, o ahora cambiar, o querer cambiar la ley electoral, son medidas del miedo que hemos generado. Es decir, que este tipo de medidas solamente se responden cuando te ves urgido. Y lo único que ha pasado en la política española que urge a la casta es el nacimiento de Podemos. Por tanto, no es raro sacar la conclusión de que las legislaciones raras, las legislaciones extrañas, las legislaciones que sospechosas desde un punto de vista democrático que pone en marcha el Partido Popular, son debidas al nacimiento de Podemos. Pero no nos da miedo, ¿eh? No nos da miedo. Es decir, somos también tan conscientes, ¿no?, de la fuerza que tenemos, que sea como sea, Podemos va a enfrentarlo sin ningún tipo de miedo. Ellos quieren generar constantemente, como he dicho antes de que llegaras, la estrategia del Partido Popular es construir resignación y miedo. Son las dos grandes estrategias.
La resignación la construye expulsando a los jóvenes. Imaginaos lo que sería España si 1 millón de jóvenes estuvieran aquí enfadados, sin trabajo y viendo cómo estos sinvergüenzas se enriquecen. Me río yo de lo de Ferguson. Si ese millón de jóvenes... No voy a decir frases así informantes que luego... Estaba pensando en la estatua esa de Fraga, de Fabra. Bueno, si ese millón de jóvenes estuviera aquí, imaginaos, viendo cómo la casta se enriquece, cómo unos grupitos se siguen forrando, cómo nadie está pagando precio real por hacernos el agujero que nos han hecho en el patrimonio público. Resignación expulsando a los jóvenes, resignación incrementando la represión, resignación, decía, diciendo a las mujeres que volvéis a ser sospechosas, resignación, diciéndole a los parados de larga duración que olvidaos de trabajar, y luego miedo, ¿no? Luego miedo de cuidado con las alternativas, cuidado con los cambios, cuidado que estos son peligrosos. Y por tanto están legislando de una manera tan grosera que toda la gente se está dando cuenta, ¿no? Es decir, cualquier persona sensata va a decir, esta es una medida que toma el Partido Popular en contra de todas las demás fuerzas políticas porque ha echado cuentas y dice, bueno, tenemos el peor resultado en los últimos 20 años, en cambio vamos a tener más alcaldías que nunca. Maneras de trilero. Y estamos en 2014, Partido Popular, no estamos en 1975, no estamos en 1960. ¿Estáis preparados para gobernar? Por supuesto. No solamente estamos preparados para gobernar, sino que vamos a gobernar. ¿Con el poco tiempo que lleváis? En este país. Llevamos poco tiempo como podemos. Pero llevamos, es lo que la gente ve. Pero llevamos mucho tiempo haciendo política, pensando en la política. Y luego fíjate que... ¿Y os aliaréis a alguien? Podemos ha conseguido algo que hacía mucho tiempo que no se conseguía, y es que los técnicos, los expertos, de repente hayan encontrado una fuerza política con la cual colaborar. Y es muy espectacular los miles, de expertos en economía, en ingeniería, en agricultura, en pesca, en energía, que están ofreciéndose a Podemos para colaborar desinteresadamente. Podemos ha conseguido una cosa, y es volver a despertar la generosidad política en la ciudadanía. Y eso es muy hermoso. Hemos vuelto a despertar la generosidad política. Por eso tenemos que cuidar tanto los círculos y no convertirlos en lugares donde esto se pierda. La gente está viniendo a Podemos a ofrecer su colaboración. Y esto es inédito. En los últimos 30 años la gente ha ido a la política, no toda, ¿no? Sería injusto decirlo, ¿no? Pero ha habido mucha gente que ha ido a la política como modus vivendi, a costa de que los demás españoles fuéramos vamos tirandi, ¿no? Entonces, eso se ha roto. Y es la primera vez que la gente va con un absoluto desinterés. Por eso tenemos que identificar a los que no son así, para decirles, este no es tu sitio. Este no es tu sitio, ¿no? Nos preguntan a menudo sobre las alianzas. Preguntan a menudo sobre qué vamos a hacer en las municipales, las autonómicas. La respuesta siempre es la misma. Lo va a decidir la Asamblea Ciudadana, si se puede, de otoño. Lo único que podemos adelantar es que cualquier paso que demos tiene que ser coherente con lo que significa Podemos y con los objetivos de Podemos, que es cambiar este país. Y en segundo lugar, no tenemos ningún tipo de problema, os lo digo de otra manera. Podemos desde el minuto 1 dijo que quería construir nuevas mayorías. Es que no vamos a poder gobernar este país si no construimos una nueva mayoría. Pero una nueva mayoría no es una sopa de siglas. En política 2 más 2 no son necesariamente 4. Podemos es una fuerza diferente. Y la gente nos lee como diferentes.
Y la gente nos apoya de una manera creciente porque nos ve como una fuerza política diferente. Los que no sean diferentes tendrán que arreglar sus cuentas con la sociedad. Es decir, que no es un asunto nuestro. Es decir, ¿Cómo tienen se que ser... sabe que cuando subáis no seréis como todos? Porque todos han hecho lo mismo. Una cosa que se dice mucho. Es lo normal que se diga. Sí, además creo que está muy bien que lo digamos, ¿no? Porque estamos muy... Vamos, yo no tengo Gato escaldado del agua huye, dice un refrán. Como somos conscientes de eso, hemos puesto varias herramientas para impedir que eso ocurra. En primer lugar, la limitación de mandatos. Es decir, que cualquier persona que esté en Podemos sabe que va a tener que regresar a su trabajo. Se han terminado los tiempos de las biografías políticas. Eso de que la gente esté 30 años en política. Eso se ha terminado. Estamos en el siglo XXI. Y por tanto, quien se meta en política tiene que ser consciente, si se mete con Podemos, en que el horizonte de las dos legislaturas es el horizonte real. Segundo elemento que hemos planteado en Podemos para evitar eso, es un elemento de democracia radical que estaba en la Comuna de París. Nadie va. No, el segundo elemento, si no te lo he dicho todavía, es el revocatorio de mandatos. Pues antes os decía que el artículo 67.2 de la Constitución prohíbe que los ciudadanos de Vinaròs puedan decirle a los representantes de Vinaròs qué tienen que hacer. Lo cual es una barbaridad, porque las cúpulas de los partidos sí lo hacen. ¿Sabéis por qué? Porque que uno sea diputado no depende de la ciudadanía, depende del comité de listas del partido. Y por tanto, ¿a quién obedece el diputado? Al que le mete en la lista. Por tanto, no es la ciudadanía la que realmente manda, sino que es el que manda en el partido. Y eso es hurtar la democracia. Nosotros le devolvemos a la gente esa decisión. Y si de repente, fijaos en el caso de... Es un ejemplo bien complicado de siquiera imaginar, pero en fin, como somos gente imaginativa, si Rajoy fuera de Podemos, ya, y se hubiera presentado con un programa y lo incumpliera, tendríamos la potestad de echarlo, porque nos ha mentido. Y es la ciudadanía la que tiene que tener eso. Se llama revocatorio de mandatos. Por eso os decía que el artículo 67.2 de la Constitución es un artículo absolutamente infame, porque nos dice, no, tú eres ciudadano solamente cuando votas. ¿Sabéis de qué estamos cansados en Podemos? De que nosotros votemos solamente cada 4 años cuando hay gente que vota todos los días. El IBEX 35 vota todos los días. Los medios de comunicación votan todos los días. Botín vota todos los días. Hay gente que vota todos los días. Y nosotros una vez cada 4 años y te fastidias. No. Por tanto, fíjate, limitación de mandatos, revocatorio de mandatos. Son dos elementos esenciales para no hacer lo mismo. Y te apunto un tercero. Algo tan propio del Partido Popular en la Comunidad Valenciana es imposible en Podemos. Todos recordamos a esos sinvergüenzas que decían, estoy aquí para forrarme. Estoy en política para forrarme. En Podemos hay una limitación de los sueldos. Y por tanto, lo más que va a ganar alguien en Podemos es lo que ganaba en su trabajo. Lo más. Que parece que es bastante sensato. Habéis escuchado a Pablo Iglesias decir muchas veces, ¿no? Decía, pero como un eurodiputado vas a ganar 8.000 euros más dietas, más no sé qué, más no sé cuánto. Decía Pablo con mucha gracia, decía, que yo voy a mi madre y le digo, mamá, que me han ofrecido un trabajo de 8.000 euros. Decía, hijo, no te metas que eso es de drogas seguro, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho nuestros eurodiputados y eurodiputadas? Pues están ganando 2.000 eurillos escasos. Porque no puede ser que te metas en política para representar a la gente que está golpeada y de repente pases a vivir de una manera tan alejada de la gente que está representando. No puede ser. Puede ser.
Por tanto, fijaos, siempre se ha argumentado, es que eso va a impedir que los mejores entren en política. No, va a impedir que los sinvergüenzas entren en política. Porque si vas a ganar 2.000 euros, dices, pues, si vienes a la política va a ser por otras razones. Va a ser por otras razones. Bienvenido seas. Pero claro, toda esa gente que... Es que yo soy profesor de ciencia política y yo conozco muchos alumnos que te vienen a decir, profe, ¿dónde me meto? ¿En el Partido Popular o el Partido Socialista? ¿Tú qué quieres? Yo quiero ganar dinero. Muy bien. Cualquiera, échalo a cara cruz. O sea, no sé la cantidad de veces que... Ahora ya no, claro, porque... Pero cuando yo empecé a dar clase, ¿cuántos alumnos venían? Eso no va a ser posible. Por tanto, fíjate que 3 garantías que no existen en los grandes partidos. ¿Y existirá? ¿Si existirá? No. No. No, porque el Partido Popular y el Partido Socialista son empresas políticas. ¿Por qué no va a poder Pedro Sánchez? Quizá Madina hubiera podido cambiar. O Tapias. Creo que hubiera sido también imposible, ¿eh? Hubiera tenido un poquito más de posibilidad de cambiar al Partido Socialista, pero Pedro Sánchez responde a un aparato que está muy estructurado. Ha dicho Pedro Sánchez que su modelo es Felipe González. Ya sabemos a qué va. Felipe González, que es el asesor de Carlos Slim, la primera o segunda fortuna del mundo. Vaya socialista. Vaya socialista. Vemos las dificultades internas que tienen, los problemas que tienen de corrupción, las dificultades que tiene. Es que la casta no puede solventarse con cosmética. Los problemas de la casta no se solventan con cosmética. Así que ellos verán. Yo tenía... ¿Te he contestado? Sí. Yo tenía 3, pero si vamos rapidito... No sé la prisa que tenemos. Yo estoy a gusto. A ver, la primera es el modelo económico. Modelo económico, si la línea que vais a iniciar se va a basar en un consumo como hasta ahora, o vais a iniciar alguna alternativa que pueda cambiar el modelo o el paradigma que nos ha llevado hasta aquí. La segunda es de medioambiental. El modelo medioambiental, que están penalizando todo tipo de energías alternativas. También existen las puertas giratorias por algo. Y el tercero, si dentro del proceso constituyente que vais a iniciar contempláis el modelo de Estado, si os vais a apuntar a la línea federalista o vais a seguir al admirado Cotarelo y vais a optar por otras salidas. Qué preguntas más sencillitas y más breves, ¿no? No, y además ya sí que son preguntas muy largas. Mira, Un resumen cortito. El modelo económico... Ayer Juan Torres publicaba en Público.es un artículo planteando los primeros pasos, ¿no?, que tenemos que dar en Podemos. Los primeros pasos que tenemos que dar en Podemos tienen que ver con evaluar los rotos que ha habido en nuestra economía. Fijamos que en 2008 teníamos superávit, ingresábamos más de lo que gastábamos. Y de repente ahora debemos 1 billón. O sea, debemos todo el Producto Interior Bruto de nuestro país, ¿no? Y ese es un dinero que estaba en el bolsillo de todos nosotros y de repente ha pasado a los bolsillos de unos pocos. Por tanto, la primera medida económica tiene que ser una evaluación de todo eso, obligatoriamente. Nunca el PSOE le hace una auditoría al PP y nunca el PP le hace una auditoría al PSOE, nunca. Pues nosotros tenemos que hacerlo. ¿Quién ha vaciado las cajas? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero del rescate a la banca? ¿Cómo está funcionando el banco malo? ¿De quién son los pisos? ¿Qué ocurre con el fraude fiscal? Que es el 25%, es que son cifras
Mirad, la Unión Europea nos daba anualmente un 1% del Producto Interior Bruto. Y con el 1% que nos daba la Unión Europea de los fondos estructurales, mirad la cantidad de cosas que se hacen. Cada año hay 25 veces eso en fraude fiscal. 25 veces. Es que es dinero, es mentira que no haya dinero. No es cierto. Por tanto, fíjate, hay una primera parte que pasa por replantear, ¿no?, el tema de nuestras deudas, ¿no?, exigir responsabilidades y también blindarnos para que las deudas que tengan responsables se hagan cargo los responsables, no nos hagamos cargo nosotros. Hay un segundo elemento muy importante que tenemos que recuperar, que es toda la economía de los cuidados, que se ha perdido. La economía de los cuidados, fijaos, hace referencia a la constatación de que el ser humano somos muy frágiles. Necesitamos ayuda de niños, necesitamos ayuda de ancianos, necesitamos ayuda cuando nos enfermamos, necesitamos ayuda todo el rato. Somos animales sociales. Hace que a veces se nos olvida eso. Y tenemos que estar cuidándonos todo el rato. Hay todo un elemento económico muy descuidado. Y sabéis, tiene un elemento muy importante, y es que la economía de los cuidados necesita seres humanos. No te puede cuidar un robot. Puedes estar mal y te viene un robot y te hagas así con la zarpa, ¿no? Y medio feo eso, ¿no? Toda la economía de los cuidados es una reconstrucción muy importante de la economía. Tercer elemento que tiene que ver con la segunda parte, fijaos, tenemos que replantearnos el modelo ecológico. La crisis económica nos ha hecho olvidarnos, pero si uno atiende al panel sobre cambio climático de Naciones Unidas, las conclusiones son escalofriantes, ¿eh? Estamos hablando de que tenemos 6 años para tomar decisiones radicales o el costo puede ser muy alto. ¿Sabéis quién es absolutamente consciente de los riesgos del cambio climático? Las aseguradoras norteamericanas y también las europeas. ¿Pero por qué? Porque las aseguradoras se dan cuenta de que el cambio climático está generando ya Katrinas, tsunamis, todo tipo de desastres medioambientales y que no pueden cubrirlos. Es decir, que es que, fijaos las aseguradoras con el Katrina. Es que, entonces ellos son los que están forzando también a decir, o cambiamos algo o perdemos nuestro negocio, ¿eh? Están haciendo esa reflexión. No tiene sentido que las aseguradoras sean conscientes de los problemas vinculados al cambio climático y los ciudadanos no. Por lo tanto, tenemos que pensar un modelo económico respetuoso con el medio ambiente. Y ahí hace falta mucha pedagogía con la ciudadanía. No basta decir a la gente, tú ahora vas a consumir menos. Pues la gente dice, ¿por qué? No me da la gana. Así que hace falta también un elemento pedagógico muy importante. Otro elemento muy vinculado a esto es que es absurdo que España, que estaba a la cabeza de energías renovables, las presiones de los monopolios energéticos lo frenó. Entonces resulta que hay otros países mucho más avanzados que nosotros, que Estados Unidos, Alemania, que están diciendo renovables. Porque es muy relevante, mucho dinero. Fijaos que con la inversión en las energías renovables conseguiríamos superar el déficit que tenemos de importación de energía. Es decir, España tiene un déficit energético, mientras que si hubiéramos invertido en la proporción que estábamos en energías renovables, nos hubiéramos ahorrado ese dinero. Hay cosas que la gente no sabe. ¿Sabéis que el 50% de la energía que consumimos la noche de Nochevieja era de energía eólica? Es decir, que las potencialidades son muy altas, ¿no?, de ese tipo de energías, y las hemos abandonado. Dos últimas cosas. Para nosotros es muy importante crear empleo. Es que si no creas empleo no hay solución. No hay varitas mágicas. Tienes que crear 3 cosas. Primero digo, crear empleo, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista y Felipe González pactó que entráramos en la Unión Europea, en aquel momento en la Comunidad Económica Europea, pagando el precio de desindustrializar nuestro país. Lo conocéis bien, aquí en la Comunidad Valenciana. Fue un pacto. Entramos y nos desindustrializamos. Y hubo gente que advirtió a Felipe González, ¿eh? Gente de Europa dijo, oye, vais a pagar un precio muy alto. Y Felipe González dijo, me da lo mismo. Pagaremos el precio que haya que pagar, ¿no? Crear empleo. En segundo lugar, hay que apostar por la pequeña y mediana empresa.
Y la pequeña y mediana empresa, fijaos, hay mucha gente joven que es que la opción que se le está dando es montar su empresita. Y lo que necesita es, para ser competitivos, tener ayudas para hacer investigación, innovación y desarrollo. Es decir, que tenemos que invertir. Hay dos grandes modelos económicos, que es el del Partido Popular y el alternativo. El del Partido Popular es Eurovegas, Marinador, ¿no? Claro, son esos grandes conglomerados que es mentira, que no generan empleo, lo que generan son plusvalías, sobre todo de los que tienen tierras, que generan paraísos fiscales, morales, legales en nuestro país. Esos que se les llena la boca de España, convierten después a España en un lupanar. No les dan ningún tipo de pudor. Es que el pacto de Eurovegas es que era muy fuerte. Es que dentro de Eurovegas se podía hacer lo que fuera, era ilegal. Y lo entregan. Estos que se les llena la boca de España, 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 y se ponen los tirantes de Fraga con la bandera rojigualda. Resulta que después son los que entregan la soberanía de nuestro país. Son unos mentirosos, ¿no? Por tanto, nosotros queremos hacer lo que está haciendo los países que les va mejor, que es que el sector público inyecta dinero, pero dinero vinculado a la investigación, para poder generar procesos, ya digo, de mayor competitividad, ¿no? Y el último elemento, fijaos, económico, es que tenemos que recuperar soberanía económica. Y tenemos que hablar de tú a la señora Merkel. Es decir, que el Banco Central Europeo es el Bundesbank y solamente le sirve a sus intereses. ¿Sabéis qué está haciendo el Banco Central Europeo? Disciplinarnos. La tarea central del Banco Central Europeo es desmantelar el Estado social en Europa. El Estado social que se construye después de la Segunda Guerra Mundial lo está desmantelando. Recordáis todos perfectamente cuando bajó la prima de riesgo en España. El día que salió el gobernador del Banco Central Europeo y dijo una frase: vamos a hacer todo lo que sea necesario para el euro. Bastó decir esa frase para que la prima de riesgo se hundiera. ¿Por qué tardó tanto el gobernador del Banco Central en decir esa frase? Porque nos estaban disciplinando, nos estaban desmantelando el Estado social, estaban mandando a millones al paro, estaban rompiéndole la columna vertebral a los sindicatos, estaban agotándonos. Y cuando ya estábamos agotados, de repente dice la frase y dice: hasta aquí. Y se recuperó la prima de riesgo. Por tanto, fijaos, tenemos la obligación de recuperar soberanía económica. ¿Puede España sola recuperar soberanía económica? Es imposible. Imposible. Por tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar con nuestros iguales y entender que tenemos que plantar cara a la troika, y que los intereses de Alemania no son los intereses de Portugal, de España, de Italia, de Grecia, ni de Francia siquiera. Y por tanto tenemos que construir una alianza de los países del sur para hablar de tú a los países de Centro Europa. Solos no. Ellos estarían encantados de que estuviéramos planteando desde Podemos soluciones autárquicas. No solo hace el PP, que viene del franquismo. Nosotros ni por asomo. No hay solución económica fuera de la integración.